Vamos a tratar lo que son los sistemas de entrenamiento o nuestra interpretación de los sistemas de entrenamiento y cómo ellos varían según los ciclos olímpicos. O sea, el ciclo olímpico es una de las características con las cuales podemos ver nosotros cómo es el proceso de evolución, de perfeccionamiento de los sistemas. Y cuando pensamos en sistema, hablamos de sistema, no estamos en la periodización del entrenamiento, ni pensando en selección de talentos, no, o sea, estamos viendo como un proceso general en que tienes una serie de elementos que están estrechamente vinculados y con un objetivo final. O sea, todos tributan a un mismo objetivo. En este caso estamos vinculados o relacionándonos con lo que es el deporte de alto rendimiento, más que todo en lo que son medallas en campeonatos mundiales u Juegos Olímpicos. Ahora, una de las características por las cuales surgen estos sistemas nacionales, o sea, existe un sistema, pueden existir sistemas entre varios países, o sea, que toman o adaptan distintos países. Ahora, la adaptación y el sistema tiene muchos orígenes en las características del país, la regionalización. Por ejemplo, ya hemos hablado en otras veces que las características de la población cubana, caribeña en especial, es más hacia lo que es la fuerza rápida, a la explosividad, si la comparamos con países europeos. Otra de las características que tiene, por ejemplo, Cuba es su riqueza en los ritmos. El cubano es muy amante a lo que es la música y buen bailador, incluso ha creado muchos ritmos. O sea, la música, esa característica propia, la hace también eh, muy importante a lo que es al momento de cómo seleccionar qué tipo de sistema sería el más adecuado para lograr los mejores rendimientos. La otra cosa que tiene que ver es las características propias de la alimentación. Una alimentación de los países europeos fríos es precisamente un poco la grasa, predominan más aquellos productos de una gran cantidad de elementos, de calorías. En nosotros es más la comida clásica del caribeño, no es esa precisamente. Rechaza un poco la grasa, no son extremos de proteína, sin embargo aquellos productos más de carbohidratos que aportan estas calorías rápidas es más propio de nosotros. La otra característica es, por ejemplo, lo que es la educación. Y Cuba tiene tradición en lo que tiene unas universidades de hace muchos años y siempre ha tratado de buscar en que la educación en general tenga un desarrollo aceptable. Bien, dado estas características, uno de los deportes que son afines o que son una regionalización muy importante o muy fácil es precisamente el boxeo. No es casual, por tanto, que Cuba, en la cantidad de medallas que ha obtenido mundialmente, el deporte clave fundamental es el boxeo. El boxeo en el orden olímpico solo está superado por Estados Unidos en lo que se refiere a cantidad de medallas de oro. Es decir, que el deporte, en este caso cuando estamos hablando de boxeo, es una característica muy vinculada a las propiedades que tiene precisamente la sociedad cubana. Es la Escuela de Boxeo de Cuba un producto vinculado a la regionalización de las actividades competitivas. Veamos un poquito de historia. El boxeo cubano comenzó en el 1910 y fue precisamente un chileno el que se le considera como el primer boxeador, fue un boxeador profesional y de bastante buen nivel, el que fundó la academia, o que fue la primera academia de boxeo profesional en Cuba. Él como boxeador también tuvo combates en Cuba y el primer combate profesional se realizó precisamente en el 1910 en el Teatro Pairé. Teatro que actualmente es un cine, o sea, que se mantiene como lugar, aunque por supuesto muy transformado. Y fue construido, o sea, el nombre Pairé viene de su constructor, que fue un catalán de apellido Pairé en 1877. Es también importante recordar que el primer boxeador cubano profesional, ya hablamos de él, Kid Chocolate, en 1931 ya era campeón mundial, un muchacho de tez oscura, o sea, un negro, que regularmente siempre se ha pensado o se piensa que el boxeo es practicado por personas que son de poco, eh,
costumbres o forma de conducción un poco brusca, y esto es todo lo contrario. Él fue reconocido como el hombre mejor vestido del mundo. Tenía una forma de vestir, un gusto al vestir que lo hicieron reconocer, que le dieron este título a nivel mundial. No fueron los cubanos que se lo dieron, fueron revistas internacionales, incluso europeas. ¿Son suficientes las condiciones ambientales, históricas para lograr un desarrollo que por 13 Juegos Olímpicos haya mantenido el deporte de boxeo dentro de los medallistas del mundo? No, eso no es cierto. Lo cierto es que están las condiciones, pero también surgieron unas ideas y un grupo de especialistas que formaron una escuela. Recuerden que cuando hablamos de escuela hay una gran diferencia en lo que es una escuela y lo que es un gimnasio. Un gimnasio se va a entrenar y usted termina muy bien, muy buenos equipos, todo. Pero una escuela, además del entrenamiento, está la formación del por qué se hace, de cómo se debe cuidar el deportista, cómo atender al deportista no solo en lo personal, sino también en lo familiar. Eso es una escuela. ¿Y cómo surge esa escuela? Bien, esta escuela comenzó como un centro especial, pero en un centro tampoco hace nada. Son los hombres los que lo hacen al centro importante. Una característica importante a destacar en esta escuela es la formación de los entrenadores. Esta es otra equivocación. Siempre se toma como que el boxeador o los entrenadores son personas que propias únicamente de tirar golpe o recibir golpe. No, es todo lo contrario. Son muy observadores, son muy analistas, y dentro de este grupo que iniciaron la Escuela de Boxeo Cubano está, por ejemplo, Enrique Galmuri, que fue un boxeador profesional. Por supuesto, la vida profesional en Cuba terminó ya en el 61, y se frenó. Ya era antes boxeador profesional y fue el primer especialista de boxeo, además de boxeador, que era entrenador, el que defiende una tesis doctoral, fue en Ucrania, ya fallecido. Tenemos después también a Alcides Zagarra. También fue como boxeador profesional, también tuvo experiencia en boxeo profesional y está considerado como el fundador, el creador de esta escuela. No es por gusto. Y no está dado únicamente por el que fue uno de los primeros también en tener el doctorado, sino por sus condiciones de líder, que hace que un grupo tan grande a nivel nacional, con repercusiones internacionales, lo haya podido controlar, lo haya podido dominar. Aquellos que hemos tenido un poquito de experiencia en lo que son entrenamientos ya con equipos, sabemos que eso es bien difícil de lograr si no tiene unas condiciones de líder tan excepcionales como las de Alcides Zagarra. Después también tienen otro que fue entrenador del equipo nacional, pero bueno, ya después de la época del deporte profesional, que fue Pedro Díaz. Otro que un gran prestigio internacional es Pedro Roque, perdón, Misael González, y otro que, aunque no cogió el título de doctorado, sí fue un boxeador profesional de bastante buen nivel, que fue Sarbelio Fuentes. Recientemente ha sido reconocido como uno de los grandes entrenadores de Brasil. Muchos de ellos han trabajado no solo en Cuba, sino en otros países, y han podido implantar, o más que implantar, adaptar la escuela cubana. Tanto es así como, por ejemplo, el entrenador del equipo olímpico de China, Raúl Fernández, también, que lideró ahora con 3 medallas de oro y 2 de plata en los Juegos Olímpicos de Francia, él llevando el equipo femenino de boxeo de China. O sea, un cubano dirigiendo el equipo de boxeo de China. O sea, vean ustedes hasta dónde ha llegado esa escuela que hicieron estos especialistas, que iniciaron de una forma muy rústica, pero fueron aglutinando y trazando tareas y adaptando lo mejor de lo mejor. Hay otros especialistas también, o sea, dentro de esta escuela, como es la cátedra de boxeo del Instituto Superior de Cultura Física, liderado por Jesús Domínguez, también tuvo Llanes, y hace que sea un conjunto general, o sea, este conjunto, el que formó esa escuela. No eran gimnasios realmente. Incluso adaptaron algo importante de la escuela soviética, que fue la iniciación del boxeo en lado de una escuela, ¿no?, que tiene currículum, porque bueno, ya una escuela sí tiene una programación de materias, y es una escuela especial por cuanto en esta escuela de boxeo general,
Tiene dentro de sus asignaturas, tiene por ejemplo la enseñanza técnico-táctica, el entrenamiento físico, la disciplina y el autocontrol. Me consta que son muy exigentes en lo que es la disciplina y en exigir a los deportistas que tengan metas y cómo llevarla a cumplimiento. La predisposición psicológica en equipos de nivel siempre cuentan con psicólogos ya de experiencia y la preparación para la competencia, además de llevar la periodización clásica, llevan un sistema que también lo que le llaman periodo directo de la competencia. Desde la época de Garmuri, ya ellos empezaron a cómo adaptar ese sistema. Hay otros deportes en Cuba que lo utilizan, el voleibol lo utilizaba también el atletismo, por cuanto este sistema es adaptar ya la preparación a lo que son los ciclos de competencia. Recuerden que el boxeo amateur son varios combates, no uno solo, no es como el profesional, y que eso tiene un sistema que le llaman periodo directo de la competencia. Bien, el crear una escuela, un sistema ya es suficiente en lo que es deporte de alto rendimiento, por supuesto que no. Y esto pensamos que pasó en Cuba ya y se reflejó, o se hizo bien claro en el Juegos Olímpicos 2008. El sistema empezó a tener mermas, yo diría que ya en general sustanciales en el 2000. Se retiraron o pasaron otros entrenadores a trabajar en otros países, algunos entrenadores fueron separados, la formación del especialista mermó en gran medida, producto de los cambios de la época, de aquella época. El campo socialista, que era fuente fundamental de entrenamiento, de aportes de nuevas tecnologías, desapareció en los Juegos Olímpicos ya en 1992. Y aparentemente Cuba no supo cambiar, no supo detener cómo perfeccionar su escuela. Y esto se reflejó ya en los Juegos Olímpicos del 2008. Otros países fueron mucho más, previeron mucho más todos estos cambios, como es el caso de China. Ya China vio que el profesionalismo o las técnicas de profesionalismo se estaban incorporando en los Juegos Olímpicos y ya a finales, en la primera, en el 1990, en esa década, comienzan a hacer cambios sustanciales en lo que era el deporte amateur, empieza la incorporación de tecnologías profesionales y les ha dado muy buen resultado y de ellos continuaron aquello de que tomar lo mejor de los mejores y entre esas cosas que tomaron fue uno de los especialistas de la Escuela Cubana de Boxeo. Gracias.